Todo lo que tengan su palabra. Estamos en Mateo 18, versículo 10 al 11. Mateo 18, versículo del 10 al 11. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Amén. Dile al que está a tu lado: Jesús vino a salvar al que se había perdido. Amén. Amén, hermanos. Y vamos a Lucas, ahí mismo, capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores, dice la palabra, para oírle. No dice que se acercaban los justos, los santos. No, dice los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmurando, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no lo deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozad conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Este tiempo el Señor nos está hablando de poder cambiar nuestro corazón, de poder mudar nuestro corazón. Y muchas veces decimos: pero yo estoy en los caminos de Dios, yo he mudado mi corazón, yo estoy sirviendo a Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor, no? Que hay más gozo por uno que por 99 que se consideran justos. Que sí, que el Señor nos está hablando que nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, que tenemos que ir por el que está perdido, por el abandonado. Tenemos que ir a buscar esas vidas. Muchas veces venimos acá a la iglesia 300 justos y no traemos ningún pecador para que se venga a arrepentir. Y venimos nosotros, pero ¿qué dice el Señor? Estoy más feliz que cuando viene uno a recibirme acá, que todos cuando ustedes están sentados ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén a medias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos pisando callos. Amén. Y vamos a Lucas capítulo 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y la seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, digan todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Jesús quiere un cambio de corazón en nosotros. Jesús quiere un cambio de corazón en la iglesia Restauración Familiar. Jesús quiere un cambio de corazón en todas las iglesias.
de Ancash, del Perú y del mundo. Los cristianos sabemos y todos entendemos que Jesús está al lado del necesitado. Todos sabemos que Jesús está al lado de la viuda. Todos sabemos que Jesús está al lado del huérfano. Amén. Pero también sabemos que Jesús está al lado del inmigrante. Amén. Del forastero. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No, los venezolanos, eso han venido a robar, solamente saben hacer eso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios extiende su misericordia y Dios quiere también que nosotros podamos extender nuestro corazón y nuestra misericordia para esas personas que por una razón están en una tierra que no les pertenece. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Nunca en tu vida maltrates a una viuda y nunca te aproveches de un huérfano, porque el esposo de una viuda es Jesús y el padre de un huérfano es Jesús. Amén. Pero tampoco nunca toques a un inmigrante, a un forastero. Dios quiere que nosotros vayamos mudando nuestro corazón. Nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿tenemos el corazón de Cristo? ¿Tenemos el corazón de Cristo para poder extender nuestra misericordia? ¿Podemos abrazar el pensamiento de Jesús? Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si te hubieran puesto que juzgues a una mujer encontrada en adulterio en ese momento? ¿Cuál hubiera sido tu actitud en ese momento? Que te digan, esta mujer la hemos encontrado adulterando. ¿Cuál hubiera sido tu actitud como cristiano? ¿O cuál hubiera sido tu actitud con esa mujer de Samaria? 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es el tuyo. ¿Cómo hubieras juzgado a esa mujer? ¿Cómo hubieras actuado frente a un leproso? El leproso estaba considerado inmundo. Él no se podía ni acercar, ni la gente podía tocarlo. Pero Jesús fue, lo tocó y lo sanó. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud frente a esa mujer con flujo de sangre? 12 años sangrando. Yo veo a las mujeres cuando están con su semana de menstruación que dicen, le duele todo el cuerpo, no pueden caminar, están molestas, ¿no? Imagínate una mujer, 12 años de su vida, 12 años menstruando, 12 años con flujo de sangre, una mujer apartada. Porque cuando la mujer está en sus periodos se aparta, se aísla, porque no se siente bien. ¿Cómo hubieras reaccionado con una mujer que hubiera tenido 12 años? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? Pero yo creo que acá nosotros podemos ver una lección que nos está dando Jesús. Dice que Jesús está pasando por Jericó. Dice la palabra que Jesús iba camino a Jerusalén, de Capernaum, iba a Jerusalén, porque ya iba a ver su tiempo que tenía que ser crucificado. Y él pasa por Jericó. Y cuando el pueblo se entera que Jesús venía el gran rabino, todo el pueblo sale a recibirlo porque había gente que amaba a Jesús, que quería ver los milagros. Pero también había gente que lo menospreciaba, que decía que era un mentiroso, que era el diablo. Pero había gente que lo amaba a Jesús. Y la gente sale a recibirlo, porque esa era la forma. Cuando venía un hombre de la ley a enseñar, el pueblo salía fuera de la ciudad, lo esperaba y de ahí lo llevaba, le hacían un gran banquete, ahí enseñaba la palabra y después se despedía del pueblo. Esa era la costumbre de ese tiempo. Y el pueblo todo sale a recibirlo a Jesús en la entrada y dice que había un ciego. Y este ciego que estaba mendigando y le dice, ¿qué era aquello? Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Entonces este hombre comenzó a gritar, a decirle, Jesús de Nazareno, Jesús hijo de David,
ten misericordia de mí. Comenzó a gritar. Pero ¿qué hacía el pueblo? Dice la palabra, que la gente lo reprendía, que le decía, cállate. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía quién era Jesús. La gente iba por el milagro que iba a hacer. La gente iba por lo que iba a hacer Jesús. Pero él entendía que él era el Hijo de David. Él tenía una revelación mesiánica. Y él comenzó a gritar más fuerte. Y los hombres que estaban ahí lo reprendían. Quítate, salte de ahí, apártate. Pero esa fe de este hombre permitió, dice la palabra, entonces Jesús se detuvo. Imagínate en medio de la multitud, en medio de toda esa multitud, dijo, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando lo trajo a su presencia le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo quiero que algo que deban entender. Hay muchos cuando oran dicen, pero Jesús ya sabe. ¿Qué crees que Jesús no se dio cuenta que era ciego? ¿Qué crees que Jesús no sabía que era ciego? Pero Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y eso debemos entender. Cuando tú quieras pedirle a Dios, tienes que ser específico. Tienes que saber qué le vas a pedir. No, Jesús ya sabe que yo estoy enfermo. Pero a lo mejor te gusta estar enfermo para que la gente se apiade de ti y no quieres que te haga esa sanidad. Y este hombre le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Yo te hago una pregunta. Dice la palabra que la gente glorificaba a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. El pueblo comenzó a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con el afligido, Dios está con el pobre, Dios está con el abandonado, con la viuda. Y la gente comenzó a ver júbilo, alegría. Yo te digo una cosa y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál hubiera sido la actitud de un Jesús si tuvo la actitud con un hombre ciego? ¿Y sabe cómo se llamaba el ciego? Ahí, miren, Lucas ni siquiera menciona su nombre. Lucas dice, un ciego. El único que lo menciona su nombre es Marcos. Ahí lean en Marcos, ahí sí dice que se llamaba Bartimeo. ¿Y sabe qué significa Bartimeo? Hijo de la inmundicia. Hijo de la inmundicia. Entonces cuando viene un Jesús, ve a un ciego mendigando que se llamaba hijo de la inmundicia y lo sana, todo el pueblo ¡bravo! ¿No? Bravo, toda esa gente victoriaba a Jesús. Pero yo te pregunto, ¿cuál hubiera sido la actitud si hubiera venido un hombre, un déspota, un estafador, un engañador, un hombre que se aprovechaba de la gente? ¿Cuál hubiera sido la actitud de Jesús frente a ese hombre? Y sigamos leyendo la palabra en el versículo 19. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no lo podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Y qué dice la palabra? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mientras cuando sanó a Bartimeo, el ciego, al mendigo, al hijo de la inmundicia, todo el pueblo dice que daba gozo, alegría, alabanza a Jesús. Pero cuando sanó, cuando entró a la casa de Zaqueo, dice la gente, ¿cómo es posible
que Jesús pueda entrar a la casa de un pecador. Y dice la palabra que todos empezaban a murmurar. ¿Y qué más dice la palabra? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo creo que Zaqueo era un publicano. Y dice la palabra rico. Y la gente odia a los ricos. Y muchas veces por envidia, ¿no? Porque tiene plata. Y los publicanos eran hombres que se habían aliado a los romanos para cobrar impuestos al pueblo. Y cobraban impuestos excesivos. Y por eso y muchas veces cobraban para los romanos y cobraban para ellos, estafaban al pueblo. Y este Zaqueo no era cualquiera, era el jefe de los publicanos, dice la palabra. Pero él, cuando vio a Jesús, ¿qué dice la palabra? Que él fue corriendo. Y para que ustedes puedan entender, los hombres en ese tiempo no corrían, ni los ricos subían a los árboles. Él sabía que Jesús estaba de paso nada más. Jesús no se iba a quedar en Jericó. Jesús venía, hizo lo que tenía que hacer y él se iba rumbo a Jerusalén. Y en la salida de estos pueblos están estas plantas, estas higueras que están plantados ahí. A eso es lo que se sube Zaqueo. Y cuando lo ve Jesús, le dice: bájate que voy a entrar a tu casa. Él no se iba a quedar a dormir en Jericó. Él iba rumbo a Jerusalén. Y podemos ver nosotros cuál es la actitud del pueblo frente a ellos. Y es por eso que yo en esta mañana, yo hablaba de poder cambiar nuestro corazón, de poder mudar nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender que tanto como el necesitado, tanto como el pecador, tanto como el tirano necesita ser predicado, necesita que nosotros le llevemos una palabra de Dios, que nosotros tengamos misericordia, porque Jesús nos enseñó misericordia. Amén. Que podamos nosotros predicar el Evangelio. Por eso que cuando yo empecé esta prédica, yo te pregunté: ¿qué hubieras hecho si a ti te ponían una mujer en adulterio? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? ¿Cómo hubieras podido tú reaccionar? ¿Hubieras juzgado? Le hubieras dicho: sí, yo sabía, esta mujer sí, siempre ha sido hacia esto. ¿O hubieras podido extender tus brazos de amor y de misericordia hacia él? ¿Qué hubieras hecho con esa mujer cananea? Dice la palabra que nadie quería entrar a la tierra de esta mujer, de Sirofenicia. No, pues nadie quería entrar a esa tierra. ¿Por qué? Porque eran contrincantes del pueblo de Jerusalén. Pero dice la palabra que Jesús era necesario entrar a ese lugar, encontrarse con esa mujer, y le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es el tuyo. Porque le extendió la misericordia, le extendió el amor. Que para todo pecador siempre hay una palabra de esperanza para su vida. Nosotros podemos ver la historia de Jairo. Jairo dice que era un principal de la sinagoga. Y Jairo, cuando enseñaba en la sinagoga, decían: cuidadito, le decía al pueblo, que vayan a recibir a Jesús. Él es un farsante, él es un mentiroso, es el hijo del diablo. Pero el día cuando estuvo su hija muriendo, fue corriendo donde Jesús, le dijo: tú eres el único que la puede salvar. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra que él no solamente dijo: hoy ya está sana, no. Dice la palabra que fue hasta su casa, extendió su amor, se fue hasta su casa, le dijo: Taita Kumi,
Niña, a ti te digo, levántate. Y la sanó y la resucitó. Ese era Jesús. Eso es lo que quiere transmitir en nosotros. Que podamos nosotros tener un corazón de misericordia, de amor a la gente. Que vayamos a predicar no solamente al que tiene necesidad, no solamente al abandonado, porque así como Jairo era un hombre rico, un publicano, un cobrador de impuestos, pero tenía una gran necesidad de ser amado, una gran necesidad de que sea extendido el amor para que pueda venir el arrepentimiento a su casa. Si le vas a aplaudir al Señor, apláudelo en esta mañana. Yo creo que nosotros tenemos que tener ese corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús que le dijo a la mujer en adulterio: vete, no peques más. Ese corazón que tuvo con el Bartimeo, hijo de inmundicia. Le dijo: tu fe te ha salvado. Con ese leproso, con la mujer de Samaria. Con cada uno de ellos, Jesús nos extiende su amor para ellos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que cada uno pueda entender que tiene necesidad de Dios. Yo en esta mañana meditaba y yo decía: ¿cómo me trajo el Señor? ¿Cómo es que yo fui predicado para poder llegar a estos caminos del Señor? Yo no tuve una revelación, yo no tuve un encuentro con Dios. A mí no, yo no tuve, me consideraba un justo. Yo decía: soy médico, no robo a nadie, no mato a nadie. Mis fiestas, mi trago. No tengo hijos en la calle, no tengo nada. ¿Y cómo Dios podía tocar mi corazón? ¿Cómo es que Dios podía traerme a los caminos de Dios? Felizmente que no está mi esposa porque está enseñando y puedo hablar con más libertad. Porque Dios usa todas las formas para que los pecadores podamos venir a sus caminos. Tuve la oportunidad estaba asimilado a la policía y pedí mi cambio para Chimbote y me tenían que cambiar a la policía. Y estando trabajando acá en la sanidad, veía una mujer que pasaba con algo debajo del brazo. Y yo lo miraba y era una Biblia. Yo he estudiado en colegios católicos, en el Raimondi, en el Mundo Mejor. Pero me sorprendía ver debajo de su brazo una Biblia. Y yo le preguntaba: ¿qué es eso? Somos cristianas, ¿ah? Yo soy de Marte. Y después pasaba por las calles y lo veía con su pandereta y la pastora tocando la guitarra. Yo decía: me voy por un costado porque no me vayan a saludar y voy a pasar vergüenza. Porque en medio de la plaza ahí tocando su guitarra y cantando, ¿no? Pero me siguió llamando la atención la Biblia y comenzó a darme versículos bíblicos. Y eran versículos de amor, así como el perro vuelve a su vómito, así vuelve el hombre a su vómito. Tú, adúltero, borracho, te quemarás en el infierno. Así eran los versículos de amor que me daba. Eso hizo que me llamara mi atención. Dije: voy a ir a la iglesia. Y un día anterior tuve una fiesta. Ya saben cómo se levanta después de una fiesta uno. Me metí clavo de olor a la boca y al día siguiente estaba en la iglesia. Todavía puse mis condiciones. ¿Sabes qué? Yo voy a ir, pero voy a sentarme atrás, que nadie me diga pasa adelante, atrás. Y así estuve sentado atrás y me comenzó a interesar como mujer. Y me fui a declarar y le dijo: yo no puedo estar con usted
¿Por qué? Porque yo soy cristiana y ¿cuál es el problema? ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Tiene que ir a la iglesia, tiene que convertirse, tiene que estudiar. En ese tiempo se estudiaba Nueva Vida, Intermedio y Liderazgo. Así que fui a la iglesia, me entregué, pero sin tener nada que ver con el Señor. Estudié Nueva Vida, los lunes me enseñaba Arturo Nueva Vida, los miércoles mi cuñada me enseñaba Intermedio y los sábados la pastora me enseñaba Liderazgo. Los 3 cursos los hice a la misma vez. Primer lugar en los 3 cursos. Termino, me dice, Leo, ahora sí, ya yo soy cristiano. Dije a la pastora me dijo, no puede ser. Ella es líder, usted no es líder. Ella va a mirar lo espiritual, usted va a mirar la carne. Usted tiene que ser más que la mujer. Empecé mi liderazgo. Nadie creía, porque ni yo mismo estaba convertido. Cuando predicaba nadie me creía. Pero así Dios me dio gracia y comencé a crecer en mí. Y en ese caminar, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y Dios tocó mi corazón en ese caminar. Y yo le dije, Señor, tanto trabajo te has tomado conmigo. Tanto trabajo. Más fácil era que me rompas una pierna. Más rápido era que me quede en miseria. Me meten en la droga. Para venir a tu camino. Tanto trabajo. Tanto me has amado. Para traerme a tus caminos. Porque Dios es especial para cada uno. A todos no nos trae de la misma manera. Pero Dios quiere usarnos. Usó a mi esposa para que yo esté en este caminar. Usó a mi pastora. Usó a mis líderes. Pero se tomó tanto trabajo, Dios conmigo, para que hoy yo pueda estar en este lugar. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer lo mismo? Si yo me llamo cristiano, me llamo pastor, ¿por qué no me puedo tomar el mismo trabajo para ir por la adúltera, el huérfano, abandonada, pero también para ir por el dictador, por el amargado, el resentido? Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres seguidor de Cristo? ¿Quieres hacer lo que Jesús ha hecho? Cambia tu corazón. Cambia tu corazón. Entra a Jericó. Ahí vas a encontrar al hombre, al ciego, al Bartimeo. Pero también ahí vas a encontrar al rico, al poderoso, al dictador. Porque los dos necesitan ser predicados. Los dos necesitan que tú le hables que existe un Dios que extiende misericordia. Pónganse de pie, por favor. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.